de analogías. Hacer común lo extraño, hacer extraño lo común. Antecedentes. La palabra analogía se deriva de la preposición ana, que quiere decir extender o separar, y logos, que significa conocimiento o concepto, y del sufijo ia, que indica estado. Una analogía es una relación de semejanza que establece dos cosas distintas. Es una herramienta que toma una característica que está presente en un elemento y observa que esta característica es compartida por otra cosa. Para empezar a describir acerca del tema, búsqueda de analogías, tenemos la obligación de delimitar de dónde surgen. Son métodos que permiten el entrenamiento creativo, implica determinadas acciones que sirven como estímulos y que tienen más importancia que la propia técnica entre sí. Esto quiere decir que es el método que nos permite dejar a un lado nuestros patrones de pensamiento para trasladarnos de nuestra rutina y de esta forma ver nuestros problemas desde diferentes perspectivas a las que estamos acostumbrados, así generar soluciones diferentes a las que habitualmente pensaríamos. Ahora, teniendo en claro qué es la técnica de creatividad, continuaremos con qué es una analogía. Esta es una técnica sencilla que hace comparaciones de características similares entre nuestro foco creativo y un concepto, personaje, medio e idea, con el que aparentemente no tiene relación. El objeto u objetivo es generar un buen número de ideas que abran nuevos caminos y nuevas formas de hacer las cosas. Las analogías buscan la comparación lógica que puede existir entre dos conceptos. Existen varios tipos de analogías y que pueden ser sinónimos, antónimos, elemento, conjunto, género, especie, causa-efecto, acción, entre otras. Una vez que tenemos enfocado el problema a resolver, comenzamos a buscar soluciones utilizadas para resolver dicho problema, similar en otros contextos. Imaginemos que tenemos que diseñar una mesa para el salón y detectamos que queremos mejorar la unión entre las patas y el tablero. Podríamos comenzar a pensar cómo se resuelven uniones de elementos similares en la naturaleza, en la industria, en los juguetes, en los dibujos, etc. Esto nos aportará un gran número de ideas muy diferentes de una forma ágil y dirigida. Analogías. Primero visualizarás este ejemplo. Escoge la respuesta que creas correcta. No te preocupes si lo es o no. Para todo en la vida tenemos un método. Esta no es la excepción. Nuestro método se llama RON. Empecemos. Una analogía es una relación establecida entre dos palabras. Así, al visualizar estos dos términos, sabemos que tienen una relación. Lo difícil es determinar exactamente cuál es esa relación. En este caso, hablamos de una parte y un todo. Sin embargo, la relación parte-todo es solo una entre los abundantes tipos de relaciones que existen para formar analogías. Son tantos que no alcanzaríamos a describirlos o a explicarlos todos, pero podemos exponer los más importantes y los más frecuentes. Una vez revisados estos tipos de relaciones, veamos cuáles de ellas encontramos en un ejercicio. En esto consiste el primer paso, establecer relaciones. Pasemos al siguiente, el orden. La relación de la base sigue una dirección. Debemos cuidar de que la alternativa que escojamos cumpla el mismo orden que la base. Por último, si tengo más de una alternativa con la misma relación y orden que la base, debemos encontrar cuál de ellas es más semejante a la pregunta. A esto llamamos resolver el ejercicio por la naturaleza de los términos. La naturaleza se refiere al significado esencial del término, a las características que lo definen como único. En el ejercicio, determinemos según la naturaleza cuál de las dos alternativas se acerca más a la base. Una característica de los lentes es que son colocados en una parte del cuerpo humano, lo mismo que los anillos. No podríamos decir esto de las carteleras. Por lo tanto, la alternativa D es la respuesta.
Ahora tú practica lo aprendido en este ejercicio. Busca en la tabla la relación que existe entre la base y las alternativas, determina el orden y, si es necesario, utiliza la naturaleza. 1. Hacer de lo extraño algo común. La función básica de la mente cuando se enfrenta a un problema es intentar acomodarlo a esquemas ya conocidos, a sus patrones aceptados con anterioridad. Observan detalladamente las características de un problema, tratando de asimilar las experiencias anteriores y venciendo las naturales resistencias que la mente podría ofrecer. 2. Hacer de lo común algo extraño. En esta parte del proceso, hacer de lo común algo extraño implica distorsionar, invertir o transformar las formas usuales de ver las cosas y las reacciones que hacen del mundo un lugar seguro. No se trata de hacer algo fuera de lugar, sino un intento consciente de ver las cosas desde otro punto de vista, tener una nueva perspectiva del mundo, de las personas, las cosas y los sentimientos. El nombre sinéctica es un neologismo de raíz griega y se tradujo al español y significa trabajando juntos desde fuera. Esta técnica de creatividad se fundamenta en las analogías y se desarrolla en base a 4 tipos de ellas, las cuales explicaremos a continuación. Tipos de analogías. 1. Formal. Es que tienen formas similares, semejantes, aunque parezcan disimilares. Existen composiciones que armonizan porque se asemejan o porque difieren. 2. Funcional. Es el esquema de principio de funcionamiento que en este caso análogo, la similitud visual es menos evidente. 3. Biónica. Esta utiliza a la naturaleza, formas o mecanismos que puedan ser aplicados en el diseño para resolver un problema. 4. Fantástica. Toda forma de pensamiento lógico y se dirige por la fantástica. Partiendo de un problema específico, empezamos a pensar en todas las soluciones que podríamos tener, pero sin sentido común, solo ideas que llegan a nuestra cabeza. Muchas de estas ideas pueden no tener sentido del todo, y estas soluciones fantásticas pueden llegar a desembocar en respuestas concretas y realizables. La analogía permite comprender lo desconocido a través de lo que ya conocemos, como un niño pequeño que ve por primera vez un avión volando en el cielo y uno le puede explicar que es como un pájaro con motor o un automóvil que vuela. Existen también según disciplinas tales como biológicas, históricas, personales, simbólicas, geográficas e institucionales. Podemos crear mapas basados en la metáfora y analogía que permiten tomar caminos paralelos que nos ofrecen visitar entornos o experiencias distintos a los tradicionales. Como una buena parte de nuestra vida, esto también cuenta con un procedimiento y es el siguiente. 1. Saber cuál es el problema. Ejemplo, fabricar una bañera que ocupe el menor espacio posible. 2. Generación de las ideas. Esta segunda fase es la de alejamiento del problema con la imaginación. Es la fase imaginativa y producimos analogías, circunstancias comparables. El grupo ha propuesto como analogías la cascada, el ciclón, el molino de agua. 3. La selección de ideas. La tercera fase es la de seleccionar. Tenemos una larga lista de analogías y es el momento de seleccionar las que consideremos más adecuadas y cruzarlas con el problema. Y según la RAE, es el razonamiento basado en la existencia de atributos y semejantes en seres o cosas diferentes. En las analogías, el proceso mental que hace nuestro cerebro es extraer un conocimiento familiar de la memoria a largo plazo para que nos ayude a comprender o crear algo nuevo. Permite comprender lo desconocido a través de lo conocido y así poder crear algo diferente. Esta técnica consiste en resolver un problema mediante un rodeo en vez de atacarlo de frente. Se compara ese problema o situación con otra cosa.
Se trata de poner en paralelo mediante este mecanismo unos hechos, unos conocimientos o unas disciplinas distintas. Supongamos que tenemos que resolver un problema empresarial. Si en un primer momento me bloqueo, tomo distancia del problema, trato de emplear la técnica de analogías para generar ideas de solución, buscando algún objeto físico, algún personaje o una institución o conjunto social de las otras disciplinas para descubrir semejanzas, las relaciones analógicas de estructura o función entre el problema y el elemento empleado. En la administración de la técnica tenemos 6 puntos. 1 es formular el problema, formular la incógnita a resolver. 2. Generalización del problema, abstracción. Buscamos definir el problema de la forma más general y abstracta posible. 3. Alejamiento, la búsqueda de analogías. Esta tercera fase es la de alejamiento del problema, trasladándonos con la imaginación, expresando, por ejemplo, eso me hace pensar en, o es como. Es la fase imaginativa y buscamos analogías con objetos, personajes o instituciones que tengan alguna relación de estructura o función con el problema a resolver. 4. La elección y clasificación de las analogías. Se seleccionan de la lista de analogías generadas aquellas más adecuadas por su interés o fecundidad. 5. Decodificación. Pistas. La utilización de las analogías. Esta fase, que es clave del proceso, consiste en realizar un análisis de las analogías seleccionadas con el fin de extraer de las mismas las pistas de ideas. 6. Cruce con el problema a resolver y el desarrollo de la solución. Por último, se efectúa el cruce de las pistas de ideas de la fase anterior con el problema a resolver y se procede a la elaboración de la solución. La creatividad consiste simplemente en conectar cosas. Steve Jobs. Y así como lo dice Steve Jobs, se puede basar y ayudarnos a solucionar problemas o situaciones que se tengan en una empresa o hasta en lo más cotidiano, a lo que llamamos creatividad, que se enlaza a la búsqueda de analogías. Utilización de las analogías. Comparamos entre dos seres, objetos, ideas, y más si están muy distanciados entre sí. Encontramos la semejanza entre dos elementos, aunque tengan muchos puntos diferenciados. Asociamos nuestro objetivo creativo a elementos que provienen de otros campos o disciplinas. Aplicamos a un elemento características que están presentes en otro elemento. Damos con algo desconocido a partir de dos elementos conocidos. Las analogías constituyen una técnica enfocada a la generación de ideas a partir de la creación de asociaciones, de conceptos que de manera habitual no se encuentran conectados. Los problemas se afrontan de manera indirecta, utilizando rodeos o paralelismos, para encontrar soluciones a problemas existentes, resolver situaciones de estancamiento en el desarrollo de una innovación o idear nuevas aplicaciones de productos. Bateson plantea que la capacidad de establecer analogías es una función del pensamiento abductivo o analógico, en contraste con el pensamiento inductivo y deductivo. Sostiene que el pensamiento abductivo o analógico facilita una mayor creatividad y considera que ha sido la fuente del arte y del genio. A continuación, les mostraremos unos ejemplos. Muchachos, recuerden que la estructura de un átomo es como un sistema solar, el núcleo es el Sol, y los electrones son los planetas que giran en torno a su Sol. Les sugiero hacerse un chequeo médico de forma regular, es como llevar su carro a controles mecánicos cada pocos meses, ¿por qué no tener los mismos cuidados con su cuerpo? Lo sé, doctor, lo tendré en cuenta. Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias.